Bueno, buenos días, o buenas tardes, jóvenes de noveno grado. Voy a cambiar un poco la manera de cómo les mando las clases. Voy a tratar de mandárselas de esta manera como mando esta, para que se entienda un poco mejor los contenidos. Voy a ir dando teoría, al mismo tiempo voy a ir explicando la teoría y al final les voy a dejar ejercicios. Bueno, veamos el tema. El tema se llama la función y igual x cuadrado. ¿Qué es una función? La función siempre va a tener esta manera, que va a ser y igual un valor de x y x al cuadrado, porque estamos hablando de, en cierta parte, de una ecuación cuadrática, pero simplemente se va a tomar valores de x y dependiendo del valor de x, así va a variar el valor de y. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Dice, dada la función y igual x cuadrado, donde a es igual a 1. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto de a, veámoslo como el valor que va a representar en la ecuación, pero siempre va a haber una tablita de valores. Lo que siempre nos va a servir va a ser la ecuación que nos están dando, la original, o sea, esta. Esta es la ecuación que vamos a estar utilizando. Siempre en los ejemplos o en los ejercicios nos van a dar la ecuación con la que vamos a trabajar. Dependiendo de esta ecuación, le vamos a llenar la tabla. Entonces vamos a utilizar esta. Y igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan en esta fila, donde está x, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, son los valores de x que va a tomar en esta ecuación. Entonces, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, como dice que la ecuación es y igual a x cuadrado, tomemos el primer valor de x, que es menos 4. Sería menos 4 elevado al cuadrado. Y esto da 16. Por eso ven que ese 16 está aquí en la tabla. Y así vamos a ir llenando los demás espacios de la tabla. Siempre con la fórmula original. Hagamos el siguiente. Voy a llenarles varios y los demás los hacen ustedes. Y igual, dijimos que la ecuación original era x al cuadrado. Pero como ahora voy con el segundo valor de la tabla, ya hice menos 4, ahora voy a hacer menos 3. Entonces sería menos 3 al cuadrado. Acuérdense, todo número negativo elevado a una potencia par siempre va a dar un número positivo. Siempre recordando lo que ya les había explicado hace bastante. Entonces menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Entonces eso va a dar 9. El valor que iría aquí en la tabla. 9. Veamos uno más. Veamos ahora con x igual a menos 2. Entonces siempre utilizamos la fórmula original de igual a x al cuadrado. Pero ahora x, ¿quién sería? Ya tomamos menos 4, ya tomamos menos 3. Ahora vamos a tomar menos 2. Tenemos menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Menos por menos me va a quedar más, entonces y valdría 4. Y así complementan la tabla. Igual aquí. Eso también lo podemos hacer. Voy a ayudar unos cuantos espacios de las tablas y los demás lo completan ustedes. Aquí la idea va a ser la misma. Vamos a utilizar siempre la misma fórmula original, la de y igual
a x cuadrado, con la única diferencia que ahora lo que va a variar, ¿qué es? Lo que va a variar es esto, los valores que están aquí en la tabla, en la parte de la primera fila. En la anterior teníamos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ahora lo que va a cambiar es menos 1, menos 0.9, pero el procedimiento es el mismo. ¿Cómo salió este primer valor? Con menos 1. Utilizábamos la misma fórmula. Dijimos que vamos a utilizar y igual a x cuadrado. Entonces sustituimos el primer valor, que es menos 1. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Entonces esto va a dar 1, que es el primer valor que está aquí en la tabla. Si se fijan, es este valor que está aquí. Y con los demás sería lo mismo. Menos 9, menos 0.9 al cuadrado, le va a dar el de aquí. Menos 0.8 al cuadrado, le va a dar el de aquí. Y así completan la tabla. E igual con la siguiente tabla. Quiero que completen esas tablas. No está complicado. Vaya, esta tabla es la primera que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, cuando estamos hablando de funciones, la función dijimos que era y igual a x cuadrado. Notémosla aquí por si alguno se le olvidó. La función original de la que hablamos es y igual a x al cuadrado. Entonces, esta tabla tenemos aquí, esta tabla representa esta función, porque eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, toda función se puede representar por medio de una gráfica en el plano cartesiano, ubicando los puntos en el plano. Acuérdense, recordando un poquito, este de aquí, vertical, va a ser X, y el horizontal siempre va a ser el eje Y, siempre recordando. Entonces, ¿qué quiere decir? Con base a esta tabla, ponemos los puntos en el plano y vamos a ir graficando. Vale, les explico un poquito para que vean cómo se hace. Pues el primer punto, ¿cuál sería? Pongamos aquí el punto A mayúscula. Y acuérdense que los puntos en el plano los ponemos dentro de paréntesis. Primero ponemos X, después una coma y después el valor de Y. El primer punto de la tabla es este de aquí. X es menos 4. Y el valor de Y correspondiente a este es 16. Ponemos 16 aquí. Si se fijan, es este punto que está aquí. Y así están los demás. De estos dos que están aquí, X menos 3, 9, viene este punto que está aquí. El siguiente punto, menos 2,4, el siguiente punto que está aquí. Y así consecutivamente hasta que llegamos al último punto que es 4,16 y es este punto que está aquí. Vaya, otra cosa importante que quiero que vayan entendiendo. Cuando hablamos de una función y que siempre tenga esta forma, que sea y igual a un x al cuadrado, aquí puede ir un número, pero eso lo vamos a ver después. Pero la gráfica de una función que sea un valor al cuadrado, esa gráfica tiene una forma característica. Esa forma se le llama parábola. Siempre cuando veamos este tipo de ecuaciones, la gráfica va a ser una parábola, se llama. ¿Qué es una parábola? Una parábola es que tiene una forma como de U, ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Vale, la voy a graficar aquí para que vean cómo es. Lo que hay que hacer es ir uniendo los puntos que ya tenemos en el plano. Aquí si no me queda tan recto, ahí ustedes si lo hacen bonito en su cuaderno. Voy a tratar de hacerlo así bonito. Simplemente voy a ir uniendo los puntos. Voy a ir uniendo todos los puntos que están en el plano para formar
lo que se llama una parábola que está abierta hacia arriba. Este punto que está aquí, si se fijan, es el punto este, 0,0. A eso se le llama origen, porque es la parte de abajo de donde nace la parábola. Entonces eso se le va a llamar origen. Vale, sigamos. Vale, aquí están representadas las otras dos tablas que ya habíamos hecho también, que les había presentado al principio y que ustedes las iban a completar. Entonces aquí está representada también la gráfica. Si se fijan, los datos de X son distintos. En aquel era menos 4, menos 3 hasta llegar a 4. Aquí son menos 1, menos 0,9 y así consecutivamente. La gráfica es un poco más abierta, si se fijan, abierta hacia arriba, pero siempre tiene una forma de U, que eso se le conoce como parábola. Ahora veamos un nombre característico. Si se fijan, aquí dice la función y igual a x cuadrado, que es la que ya vimos, se llama parábola y pasa por el origen 0,0. Significa que pasa por este puntito exactamente. Y otra cosa importante, como ya les había explicado, todas las funciones cuadráticas tienen una parábola como gráfica. Cuando hablo de funciones cuadráticas, me estoy hablando que siempre va a ser y igual, podría poner un número que yo quisiera también aquí, x al cuadrado. Esto es otra función cuadrática. También podría poner y igual, podría poner menos 5 si yo quisiera, x al cuadrado. Todas estas dos que están acá son funciones cuadráticas y siempre van a ser una parábola. Lo que va a cambiar es dependiendo del número y del signo, lo que va a cambiar es la forma de la parábola, que tan abierta esté o que tan cerrada. Eso es lo que va a ir cambiando de acuerdo a los números que están aquí. Vale, ahora veamos una comparación. Siempre la misma idea, pero vamos a hacerlo con dos ecuaciones cuadráticas distintas. Vale, veamos, la ecuación cuadrática que vamos a utilizar primero es esta, la que ya habíamos visto. La de y igual a x cuadrado. Y vamos a completar la tabla con los valores que están aquí. Esos valores de aquí. Con los valores de x desde menos 2 hasta 2. Y primero vamos a utilizar en esta, vamos a utilizar esta ecuación. La de y igual a x cuadrado. Y en esta otra vamos a utilizar la ecuación de y igual 2x cuadrado. Y vamos a ver cómo varía. Aquí ya está representada la gráfica de esta ecuación que ya la habíamos visto antes. Bueno, aquí la tabla ya está completa, así como les había explicado en los ejemplos anteriores. Bueno, si se fijan aquí en la gráfica, ¿qué es lo que ha cambiado? La gráfica que está, se puede decir, más abierta, la que está aquí con negro, representa esta ecuación o la función cuadrática y igual a x cuadrado. Y la que está como adentro, más menos ancha, podríamos decirle, es la de y igual 2x cuadrado. Entonces, si se fijan, las dos son parábolas, pero dependiendo si hay un número aquí, va a cambiar la forma de la parábola. Y les doy un poquito de teoría para que se entienda un poco mejor. Otra cosa importante, otra cosa que tienen que saber, que es un eje de simetría. Simetría es cuando, por ejemplo, partimos algo y queda dividido en dos partes iguales. En una parábola, eso es lo que pasa. ¿Va? Imagínense que haga un dibujito aquí, hagamos un plano cartesiano, sé que no está recto, pero lo que me importa es la idea.
Y ponemos X, Y, vamos a ponerle los puntos de flecha. Siempre les he dicho que siempre debemos ponerlos en un plano cartesiano. Para lo que quiero es que me entiendan la idea. Imagínense, tenemos una parábola que pasa por aquí. Un eje de simetría es el eje que parte exactamente a la parábola en dos partes iguales. Entonces aquí, ¿cuál sería el eje de simetría? El eje de simetría sería el eje Y, porque el eje Y es ese que está aquí y partiría la gráfica en dos partes iguales aquí porque no está recto exactamente, porque me cuesta un poco por cómo lo hago yo aquí, pero en su cuaderno lo pueden representar bien. Entonces el eje de simetría es el que parte la parábola en dos partes iguales. Vale, conforme a lo que he explicado, aquí les dejo la tarea. Quiero que me grafiquen las siguientes funciones cuadráticas, o sea, van a hacer la tablita y después hacen la gráfica de cómo les queda la parábola utilizando lo que ya les había dado anteriormente. Vale, digamos, para que sea más práctico, lo que van a hacer es graficar cada una de estas. Van a hacer tres tablas, tres gráficos. Entonces, quiero que trabajen con valores ya determinados para que no se confundan. Por ejemplo, la tablita la van a utilizar con valores de X. Ocupemos desde menos 3 hasta 3 positivo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y aquí abajo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner esto. Van a graficar cuando sea 3x al cuadrado. O sea, van a sustituir este valor de menos 3. Aquí sería menos 3 al cuadrado, lo que les dé lo multiplican por 3 y ponen el resultado aquí. Y así van a ir completando la tabla. Y cada cuando tengan la tabla, ya se puede graficar en el plano.